Papa sigue en estado crítico, pero con una leve mejoría, según el Vaticano. En Argentina, donde nació el Papa Francisco, y en diferentes países la gente está en continua oración por la salud del Santo Padre. La guerra entre Ucrania y Rusia cumple 3 años en medio de la incertidumbre por el retiro del apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Los obispos de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania piden a los países que mantengan su solidaridad. 6 rehenes israelíes fueron liberados sin intercambio de prisioneros palestinos. Jamás reacciona rechazando seguir con negociaciones de alto al fuego. Se estrena en España y Colombia Valientes, un documental sobre la defensa de los valores cristianos. La vida, la libertad religiosa y la familia están en peligro, afirma el director del film. Hola amigos, hola Eddie, inició esta semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la última información sobre el Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Arriaza reporta. El Papa Francisco sigue en estado crítico, pero con una leve mejoría. No ha sufrido nuevas crisis asmáticas desde el sábado y las pruebas de laboratorio han mejorado. Así lo dice el último informe difundido por la Santa Sede. El Vaticano informó que la insuficiencia renal leve que mostraba en el informe médico del domingo no es preocupante. Añadió que la oxigenoterapia continúa, aunque con un flujo y un porcentaje de oxígeno ligeramente reducidos. Aunque este informe es un poco más optimista que los anteriores, los médicos insisten en que sigue siendo un cuadro médico complejo y por prudencia no darán aún un pronóstico. El sábado 22 de febrero, la sala de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco sufrió una larga crisis asmática por la mañana y que para ayudarlo a respirar, los médicos le administraron un alto flujo de oxígeno. Además, necesitó de una transfusión de sangre para aumentar el número de glóbulos rojos en la sangre, lo cual, según el parte médico del domingo por la noche, dio resultados. El Vaticano confirmó que esta mañana el Santo Padre recibió la Eucaristía y por la tarde continuó con sus actividades de trabajo. Como acostumbra por la noche, desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, el Papa llamó desde el hospital al párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza para expresarle su cercanía paterna, según la Santa Sede. El pontífice no perdió la oportunidad de agradecer las oraciones de los que se han reunido para pedir por su salud en los últimos días. Esta noche a las 9 p.m. hora de Roma se han reunido los cardenales residentes, la Curia Romana y peregrinos en la Plaza de San Pedro para rezar el Santo Rosario por la salud del Papa Francisco. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, dirigió este gesto de cercanía al pontífice e invitó a los fieles alrededor del mundo a hacer lo mismo. Desde el 14 de febrero, los pacientes, sus familiares y el personal médico en el Hospital Gemelli han celebrado cada día una adoración eucarística y misa por la salud del pontífice en el oratorio principal del Policlínico. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Ahora veamos a la gente en los alrededores de la Santa Sede y fuera del Hospital Gemelli en Roma, donde el Santo Padre está internado desde hace más de una semana. A la altura de las ventanas de la habitación del piso 10, donde se encuentra el Papa Francisco, una religiosa pide a San Juan Pablo II interceder por su recuperación. Como mujer, siento que ha hecho mucho para llevar a las mujeres al frente de la Iglesia, especialmente a niveles administrativos y de liderazgo. Y también tiene mucha simpatía por los inmigrantes y las personas que viven en las periferias de la sociedad. Así que definitivamente ha hecho mucho para llevar a los que están en las periferias al frente, especialmente a los que sufren. Y también ha rezado e intervenido para traer la paz, especialmente en tiempos de guerra en Ucrania e Israel. Por eso creo que es un buen pastor, muy preocupado por traer la paz y el reino de Dios aquí en la tierra. Fuera del hospital también encomiendan al Santo Padre. Lo sentimos mucho. El Papa Francisco es un buen Papa. Esperemos que lo logre. Esperemos. Nos unimos a él con nuestras oraciones. Pero, ¿qué más podemos hacer? Lamentablemente, ¿qué puedo decir? En otra parte de Roma, alrededor del Vaticano, la gente se expresa sobre las últimas noticias de la salud del Papa Francisco. Preocupada, ¿no? Porque, bueno, pues la Iglesia Católica, ¿no? Evidentemente lleva 2000 años, no va a pasar nada porque Francisco nos abandone. Una pena, ha sido para mi gusto un gran Papa y confiemos que el siguiente lleve una línea tan en el mismo camino que ha iniciado él.
Otros respondieron qué piensan si el Papa renunciara a su cargo como jefe de la Iglesia. Puede hacerlo, así que si lo hace, es legítimo y en su conciencia, si piensa que es útil para la Iglesia. No creo que una persona que viene a este servicio como Papa piense, ¿me siento y hago lo que es mejor para mí? El Papa Benedicto decidió renunciar. Lo hizo por el bien de la Iglesia, porque ya no tenía suficiente energía para asegurarse de que la Iglesia siempre tenga algunos, digamos, líderes, algunos pastores fuertes. Por otra parte, también es una cuestión de conciencia, así que haga lo que haga, estará bien. Pero esperemos que se cure, que mejore, si Dios quiere. En cualquier caso, como católicos, es algo que sin duda tiene importancia para nosotros. Es un jefe de Estado y es el jefe de la religión católica. Por eso también es importante para nosotros, porque es una guía. Por eso, si tiene problemas de salud, obviamente nos afecta un poco. El Papa Francisco seguirá hospitalizado otra semana más. En Argentina, Estados Unidos y Filipinas también se unen en oración por el Santo Padre. Argentina. Cientos de fieles se congregaron en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para pedir por la salud del Papa Francisco en la misa dominical. El padre Alejandro Russo, quien presidió la celebración eucarística, dedicó un momento especial para orar por el Santo Padre. Acompañamos al Papa en este momento, pero también pedimos con toda la Iglesia que el Papa pueda restablecerse para seguir la misión que Dios le dio cuando fue elegido como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Al finalizar la Santa Misa, algunos fieles compartieron su sentir por el Papa. Mi gran deseo es que se recupere, que vuelva a su actividad, ¿no es cierto?, a pesar de todo esto, los males que tiene. Estamos aquí de visita a Argentina y claramente todo el pueblo cristiano preocupados por la salud del Santo Padre. Estamos acá reunidos para hacer nuestras oraciones y pedir por su pronta recuperación. Esperamos que así sea. En toda Argentina se están realizando misas por la recuperación del Papa Francisco, como en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, Buenos Aires, donde Francisco vivió y trabajó durante muchos años antes de convertirse en Papa. El padre Lorenzo de Bedia recordó a su gran amigo el sábado último. Le reconoció la dignidad a tanto descartado de la sociedad. En la villa, cuando hacíamos la misa en Plaza Constitución, con trata de personas, realmente un ser enorme. Estamos confiados en Dios, queremos que se recupere, pensamos que se puede recuperar, pero bueno, está en manos de Dios. Desde el fin de semana, la imagen del Papa Francisco con un mensaje de oración se ve desde el obelisco de Buenos Aires. Estados Unidos. Fieles y sacerdotes en la iglesia de Santa Teresita de Lisieux, en Billerica, Massachusetts, ofrecieron fervientes oraciones por la recuperación del Papa en la misa del domingo último. Rezo a Dios para que salga de esto, de verdad, pero sé que está envejeciendo. Pero ya sabes, solo rezamos a Dios para que todo salga bien. Y ya sabes, supongo que lo único que podemos hacer es dejarlo en manos de Dios. He estado rezando durante las últimas semanas, he estado observando su estado y rezando para que recupere la salud por completo. El pontífice de 88 años está luchando contra una neumonía, una infección pulmonar compleja y, según anunció el Vaticano el domingo, una insuficiencia renal temprana. Mi impresión de la oración de hoy es que hubo realmente una participación comunitaria en la oración por nuestro Papa. Somos conscientes de lo terrible que es, pero también confiamos en el cuidado y la misericordia de Dios para él y para todas las personas que lo cuidan en este momento. Por eso estamos unidos en oración con la Iglesia Universal por nuestro Papa Francisco. Filipinas. Decenas de fieles oraron por el Papa Francisco en una vigilia en la Catedral de Manila el viernes último. El arzobispo de Manila dirigió la vigilia con unas palabras por el Santo Padre.
Elevamos nuestras oraciones a Dios por el Papa Francisco y por todos los enfermos. Diremos: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En la vigilia instaron a otros en la nación católica más grande de Asia a rezar en sus hogares y comunidades por el Papa, quien atrajo una multitud récord de 6 millones de personas cuando celebró la misa en un parque de Manila en 2015, según información oficial. Donde quiera que estéis, sigamos rezando por el Papa, no solo para que se recupere, sino también para que pueda seguir guiando a la Iglesia. El Papa Francisco estuvo hospitalizado 2 veces durante sus casi 12 años de pontificado. Ahora ponemos nuestra atención en la guerra entre Ucrania y Rusia, de cuyo curso el Papa Francisco está siempre atento y con mucha preocupación. Este lunes el enfrentamiento cumplió 3 años. Le explicamos en qué va un acuerdo de paz. Mientras Ucrania recuerda el tercer aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, un cambio drástico en la política estadounidense bajo el presidente Donald Trump ha causado conmoción en Kiev y sus aliados europeos. Todo comenzó el 12 de febrero cuando Trump mantuvo una conversación telefónica de 90 minutos con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que acordaron iniciar negociaciones para poner fin a la guerra. Esto marcó un cambio abrupto en la política estadounidense de larga data, que buscaba aislar a Putin por su agresión. Si bien Moscú dio la bienvenida a la medida, Kiev y otras capitales europeas temían que Washington y Moscú dictaran los términos de la paz sin su participación. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, inquietó aún más a Ucrania al desestimar sus deseos de unirse a la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y sugerir que tendría que renunciar a sus esperanzas de recuperar el territorio perdido durante la guerra. Todas estas afirmaciones están en línea con las demandas de Moscú. Kiev ha abogado durante mucho tiempo unirse a la OTAN o a una estructura de seguridad militar para protegerse contra una mayor agresión rusa. Días después, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, los líderes europeos pidieron cierta claridad a la administración Trump sobre su enfoque hacia Ucrania, pero recibieron señales contradictorias de los funcionarios de la administración, incluido el vicepresidente J.D. Vance. El presidente Zelensky dijo que exigía garantías de seguridad de Estados Unidos para disuadir futuras agresiones rusas y dijo que no aceptaría un acuerdo propuesto por Estados Unidos por el cual adquiriría minerales de tierras ucranianas a menos que tuviera garantías de seguridad específicas en vigor. El 18 de febrero, funcionarios estadounidenses y rusos se reunieron en la capital de Arabia Saudita, pero sin Ucrania ni representantes europeos. Donald Trump criticó las quejas de Zelensky al haber sido excluido de las negociaciones. También dijo que la misma Ucrania había sido responsable de iniciar la guerra, que desde entonces ha matado a decenas de miles de civiles. El presidente Trump también llamó a Zelensky un dictador y dijo que Ucrania, devastada por la guerra, debería celebrar elecciones. Los comentarios de Trump avivaron aún más las tensiones, y Zelensky sugirió que Trump había sido engañado por desinformación rusa. A medida que aumentaba la incertidumbre sobre el enfoque de la administración Trump en la guerra en Ucrania, el enviado de Trump realizó una visita a Kiev, pero una conferencia de prensa planeada se canceló abruptamente en el último minuto. En el tercer aniversario de la invasión, Kiev y otras capitales europeas se preguntan qué esperar en las negociaciones que se avecinan y cómo podrán asegurar el futuro de Ucrania. Ahora escuchemos qué dicen los ucranianos en su país y en otras partes del mundo a 3 años de la guerra con Rusia. Necesitamos entender que debemos luchar no solo en tiempos de guerra, sino, si es posible, estar unidos en tiempos de paz. Porque todo lo que Rusia hace aquí es tratar de burlarse de nuestro pueblo y desunir a la comunidad. Así que debemos seguir luchando por nuestro país, por esta bandera amarilla y azul, por toda nuestra comunidad y por todo el mundo libre que tenemos. Me parece que la situación en Ucrania es la peor en estos 3 años. La moral en la sociedad no es la misma. Hay ucranianos construyendo sus vidas en el extranjero, pero me parece que verdaderamente las personas más fuertes se quedarán aquí. Esos son los que podrán levantar completamente a nuestro país en el futuro. Como norteamericano y chileno, me preocupa que tome la postura de Putin y esté haciendo eco primero de echarle la culpa a Ucrania por la invasión que causó Rusia, pero que se está creando un movimiento a nivel global. Trump se está aliando con todas las personas equivocadas. Tenemos esperanza que no todo depende del Trump. Tenemos esperanza de que Europa se va a despertar por fin y
va a apoyar como debe ser. Este fin de semana, rehenes israelíes fueron liberados sin intercambio de prisioneros palestinos, reclamado por los terroristas de Hamas. Le contamos la situación de los acuerdos de cese al fuego en Gaza. En medio de gritos de alegría fue recibido el rehén Omer Shem en Israel. Asombrado por el caluroso recibimiento, se paró en la puerta de la furgoneta que lo transportaba para dar las gracias. El grupo terrorista Hamas liberó el sábado 22 de febrero a otros 6 rehenes vivos, tal como se tenía programado. Ellos forman parte del último grupo de intercambio que estaba pactado para la primera fase del alto el fuego entre Israel y Hamas, que concluye el 1 de marzo. A cambio, Israel debía soltar a más de 600 presos palestinos, pero no lo hizo. El gobierno israelí señala que retrasó esta acción hasta que se asegure la liberación de los próximos rehenes, sin humillantes ceremonias. Se refiere al despliegue de Hamas durante la entrega de rehenes israelíes en medio de ceremonias públicas, con afiches políticos y obligando a los liberados a mostrar al público una especie de declaración escrita antes de ser entregados a la Cruz Roja. Por su parte, Hamas calificó la medida del gobierno israelí como un paso estúpido y señaló que no negociará con Israel hasta que haya cumplido con la última tanda de liberaciones. En Gaza y Cisjordania, varios palestinos esperaban a los excarcelados. Tengo 4 prisioneros, mis 3 hijos y mi marido. El nombre de mi marido apareció en la lista de los que serían liberados. Vine aquí para esperar su liberación. Estábamos felices a pesar del frío y de todas las dificultades que soportamos en el camino para llegar aquí y recibirlos. Todavía no han sido liberados. Hamas entregó a los cautivos a tiempo. ¿Por qué Netanyahu no los liberó a tiempo? ¿Por qué quiere mantenernos esperando? Esperar es muy difícil. No puedo expresar este sentimiento. Las familias siguen llamando y no sabemos qué decirles. Dejé de contestar llamadas telefónicas. Estábamos felices de volver a casa con ellos el sábado. En Tel Aviv, familiares de los aún rehenes también protestaron contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Cómo es posible que el presidente Trump y el enviado especial Witkoff estén más comprometidos con el regreso de los rehenes israelíes que tú? Netanyahu, estos son tus ciudadanos que fueron abandonados bajo tu vigilancia. No es de Trump. Firma de una vez la segunda fase del acuerdo que los sacará de allí. Para mi abuelo ya es demasiado tarde, pero para los secuestrados vivos que todavía están allí, todavía hay una oportunidad. No causes más injusticias familiares como la nuestra. No tienen tiempo. Sácalos de ahí ahora. Se tiene previsto que el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, viaje en estos días a la región para buscar que la primera fase del alto el fuego se extienda un poco más, mientras continúan las negociaciones para la firma de la segunda etapa. Hacemos una pausa y al volver, 2 sacerdotes secuestrados en Nigeria el fin de semana se suman a otro presbítero tomado como rehén por hombres armados. Además, se estrena en España y Colombia Valientes, un documental sobre la defensa de los valores cristianos. La vida, la libertad religiosa y la familia son los valores en más peligro, afirma el director del film. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y
En Nigeria, 2 sacerdotes permanecen secuestrados desde el sábado 22 de febrero. Se trata de los sacerdotes Matthew Dunsemi, de la diócesis de Yola, y Abraham Sauman, de la diócesis de Jalingo. Hombres armados los tomaron como rehenes cuando se encontraban en la casa del párroco al noreste de Nigeria. Este secuestro sigue una serie de otros que tienen como objetivo a sacerdotes en la nación más poblada de África. El padre Moses Gyan, de la parroquia Saint Mary Maijuju, sigue cautivo desde el 19 de febrero. Y al norte del Perú, la iglesia manifiesta su dolor por las víctimas del derrumbe de parte del techo de un centro comercial el viernes último. Hasta el momento, 6 muertos y 81 heridos deja la tragedia. El nuevo arzobispo de Trujillo, Monseñor Alfredo Vizcarra, pidió que antes de iniciar la misa con la que tomó posesión de la arquidiócesis, se dedicara un momento de oración por las víctimas. Por su parte, decenas se acercaron al ingreso del centro comercial Real Plaza para colocar flores por los fallecidos, mientras varios rescatistas se encomendaron a Dios para que los ayude en su labor de hallar más sobrevivientes. Siguen las investigaciones para determinar las causas de la caída del techo que enluta a varias familias. Ahora les contamos que este 27 de febrero se estrena en España Valientes, un documental sobre la defensa de los valores cristianos frente a las ideologías laicistas. Este film está dirigido por Andrés Garrigó, periodista y director de Goya Producciones, que este año cumplió 25 años de fundación, quien está también conectado con nosotros para darnos más detalles de Valientes, pero antes veamos una parte de este film. La ideología de género y la cultura woke se han infiltrado en todos los estratos de la sociedad a nivel mundial. Vivimos en una época en la que el pensamiento religioso y la fe y las creencias se ven disminuidos, denigrados. Tenemos que detener esta colonización ideológica. ¿Existen personas corrientes que luchen por defender los valores cristianos? Por lo tanto, hay resultados. Es posible, hay que luchar. Andrés Garrigó, bienvenido a EWTN Noticias. Valientes defiende los valores cristianos. En su opinión, ¿cuáles están en más grave peligro en estos tiempos? Bien, los valores básicos del cristianismo, es decir, la vida, la libertad religiosa, la familia, el sacramento del matrimonio, la educación de los hijos, en fin, todo lo que el diablo ha inventado para destruir la familia, destruir la fe y desarraigar la esperanza en las personas. ¿Y qué los llevó a realizar Valientes? Bueno, nosotros estamos tratando de despertar las conciencias de todas las personas para que intervengan, para que aporten su grano de arena en todos los dominios, en todas las esferas, que ya sea a nivel local o nacional, internacional, y demostramos que hay mucho que hacer, que la batalla no está perdida, que se están ganando batallas a nivel local. Hago un paréntesis para decir que la película se hizo antes de las elecciones en Estados Unidos, cuando no se sabía todos los cambios que están llegando, ¿no? Y entonces ahí cada uno va explicando su experiencia con todos los éxitos que ha podido tener y también los inconvenientes y los riesgos y los sacrificios que importan, ¿no? Pero al final el balance es muy positivo y entonces la gente se anima a salir de la pasividad. En el documental participan, entre otros, Eduardo Verástegui, José Antonio Cast, que fue candidato a la presidencia de Chile, Amy Sinclair de Estados Unidos, Javier Mayor Oreja, exministro español muy activo, Rosario Guerra de Colombia, y también, muy importante, participa el nuncio de su santidad en España, que se llama Bernardito Auza del Filipinas, que era el representante de la Santa Sede en las Naciones Unidas y que fue el primero que denunció la parte mala de la Agenda 2030. La conclusión es que no podemos ser sofistas, como dice uno de los que intervienen. Los sofistas son los que están en el sofá tranquilamente viendo pasar las cosas, pero sin hacer nada, diciendo, se podría hacer esto, pero ellos mismos no hacen nada. Estos son los peores, según uno de los que hablan, porque hay a veces abortistas que se convierten, como el doctor Nathanson, ¿no? Pues que se convierten en provida, pero estos que están en la
la pasividad, pues siguen toda la vida ahí en el sofá. Entonces es hora de despertarles, porque estas cosas Dios no hace milagros si no es con la colaboración de los hombres. Y entonces los hombres tienen que estar en los niveles políticos también, porque como dice Eduardo Verástegui en la película, en política no hay sillas vacías. ¿Y alguna historia que se va a mostrar en el documental y que usted nos pueda transmitir, que usted nos pueda comentar? Bueno, hay muchas experiencias. También tengo que decir que uno de los valientes que aparece es nada menos que Michael Warsa, el presidente de WTN, porque el origen de Goya Producciones, yo cuando era más joven, ¿verdad? Hace 25 años, pues estuve en Alabama visitando a Madre Angélica cuando estaba en plena forma, y me di cuenta de la capacidad del potencial que tiene la televisión. Y entonces pues dejé el periodismo escrito y pasé a hacer producción católica de documentales para televisión, y luego también películas de largometraje, de ficción. Hemos hecho cientos de programas y también de películas últimamente. Y creo que todo el mundo puede hacer algo, si no estar en primera fila, por lo menos ayudar, colaborar, sumarse a estas iniciativas, una u otra, de cualquier manera que sea, y sobre todo también colaborando financieramente, porque como saben muy bien los del WTN, pues también se necesita ayuda económica para llevar adelante estas campañas y estas batallas que con la ayuda de Dios dan tantos frutos, conversiones y también cambios de mentalidad, incluso cambios en un país no puede dar al cabo del tiempo. Así es, señor Garrigó. Díganos, por favor, finalmente, además de España, ¿dónde se va a estrenar el documental Valientes? Bueno, pues el próximo estreno es el día 6 de marzo en Colombia. Y luego estamos pendientes de otros países que ya han manifestado interés y que están pendientes de confirmarlo. Nos quedamos expectantes entonces, señor Andrés Garrigó, para los siguientes estrenos. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y que disfruten de la película cuando puedan. Gracias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.